Deben de hablar Entonces del vamos a viejito. trabajar hoy sobre la última parte, el último capítulo del módulo de la guía como tal. Recuerden que ya vamos pues llegando a la culminación de este semestre. El último capítulo hace referencia al estudio financiero, al estudio económico del proyecto. Recordemos que la clase pasada mencionábamos la parte organizacional y la parte legal de la empresa o del proyecto como tal. Entonces, debemos de cumplir, sea cual sea el proyecto, debemos de cumplir con una serie de requerimientos desde el punto de vista legal. Entonces debemos de cumplir con unas normativas, debemos tener pues, definido y claro cuáles son los elementos legales que van a regir al proyecto o a la empresa, entonces en caso de que el proyecto sea el desarrollo de una empresa, bajo qué marco legal va a estar inmerso el proyecto como tal. Y desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista organizacional, pues tener claro cuál va a ser la estructura que se va a manejar desde el punto de vista jerárquico, cuáles van a ser los direccionamientos o los lineamientos que va a llevar la empresa o el proyecto como tal. Entonces, si hablamos de empresa, aparecen elementos básicos como la misión, la visión, los principios, la filosofía, y que aparecen pues enmarcados dentro de un manualcito, el manual institucional, el manual de la empresa. Y también mencionaba que en ese manual también muchas empresas manejan lo que tiene que ver pues con la parte de imagen, toda la imagen corporativa. Entonces aparece el eslogan, el logotipo, pues, toda esa vaina con sus equivalentes o con sus referencias de color y todo ese tipo de cosas. Entonces, elementos a tener en cuenta y a considerar. Y la última parte, el último capítulo, pues como tal de la asignatura, hace parte a este estudio que es el de la parte económica desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista plata, pues para llamarlo como lo que se maneja que es aquí. Entonces, una cosa era lo que planteamos por allá a un principio, que era una proyección de gastos para, pues, para el desarrollo del proyecto como tal en su primera etapa. Entonces, un pequeño presupuesto que se hacía, teniendo en cuenta que necesitábamos gastar entonces, no sé, en copias o en encuestadores o no sé qué más cosas. Y aquí ya sí estamos hablando realmente en cifras, en números, de cuáles van a ser los costos totales o reales del proyecto y cuál va a ser la proyección que tiene hacia futuro para recobrar o recuperar esa inversión que se va a hacer y cuándo va a empezar a generar utilidad. Entonces se hacen unas proyecciones desde el punto de vista matemático sobre los niveles o volúmenes de venta, sobre los costos y entonces se proyectan las utilidades por periodo de tiempo para poder determinar cuándo alcanzamos el punto de equilibrio y cuándo empezamos a generar utilidades como tal. Entonces, este último capítulo hace referencia a ese estudio. Entonces, por acá nos habla que el resultado del análisis del manejo del dinero en el que le da la factibilidad o no al proyecto. Aquí finalmente es donde decimos si el proyecto es viable o no es viable, si es factible o no es factible, porque entramos a comparar todos los gastos en los cuales vamos a incurrir, toda la inversión que se va a realizar y contrastamos o comparamos esos números con las posibles utilidades o con los posibles ingresos que podremos tener en el tiempo y entonces aquí es donde vemos si es viable o no es viable ejecutar el proyecto como tal. Entonces en este último capítulo es donde definitivamente eh, le da pues el visto bueno como tal al proyecto. Entonces las cifras que tenemos aquí son bastante importantes porque aquí es donde se toma la decisión si se continúa o no con el proyecto o si se le realizan algunos ajustes para poder darle viabilidad al proyecto. Entonces por acá el estudio económico y evaluación financiera pues contempla el plan de inversiones, lo que le decía, cuánto tenemos que invertir en el proyecto como tal, la proyección de los ingresos y de los gastos que se van a tener en los periodos de tiempo futuros, los estados financieros y como tal el contraste de los ingresos con los gastos para generar utilidades y evaluar entonces la viabilidad del proyecto. Entonces vamos a revisar hoy en esta sesión esta última partecita y las tres restantes entonces las vamos a dedicar a la revisión del documento. Ya ahorita miramos entonces qué nos depara. Entonces por acá inicialmente nos hablan de el plan de inversiones. Entonces nos dice que en este estudio se recopila lo elaborado en buena parte de los capítulos pasados o de los estudios anteriores y busca tener pues resultados y cifras que finalmente permitan definir la factibilidad del proyecto. Entonces,
pues por allá previamente habíamos hecho el estudio técnico, por ejemplo, y habíamos determinado qué tipo de maquinaria, por ejemplo, se requería, qué tipo de mobiliario, cuáles iban a ser los muebles y los enseres, todo eso que tenía que ver pues con los activos fijos, el local y todo ese tipo de cosas, si iba a ser propio, si lo íbamos a comprar. Entonces, todo ese tipo de datos que ya teníamos por allá de estudios previos nos permiten retomarlos aquí para llegar por fin a una cifra redonda del plan de inversiones que se desea o que se tiene proyectado para el proyecto. Entonces, por acá nos dicen que el plan de inversiones está dado por los activos fijos, lo que les mencionaba, la inversión en activos fijos, determinados en el estudio técnico, precisamente por lo que les estaba mencionando, la inversión que se les requiere para el capital de trabajo. Para hallarlo, se debe tener en cuenta pues, la rotación de inventario, los gastos de operación, los gastos administrativos, el manejo que se le va a dar a la cartera, los pagos a los proveedores y otros aspectos pues, que van a dar cuenta del flujo del dinero como tal. En un determinado instante del tiempo, cómo va a estar, o cómo va a tener la empresa o cómo va a estar el proyecto en cuanto al flujo de dinero. Entonces recuerden que por allá en uno de los primeros capítulos, por ahí arriba, cuando analizábamos los proveedores, entonces tenemos que tener en cuenta pues cuál va, o allá se definen pues cuáles van a ser las estrategias o los convenios que se van a tener con ellos. Entonces, si por ejemplo a mí me sueltan la mercancía o la materia prima y me dan un periodo de gracia para pagarlo, si tengo que pagar de contado, si me van a dar crédito, bueno, y cuáles van a ser las características de esas relaciones comerciales, por ejemplo, con los proveedores. Igualmente, pues por acá me hablan del manejo de la cartera, entonces cuál va a ser mi relación con mis clientes, entonces cuáles van a ser las estrategias que como empresa o como proyecto vamos a darle a los clientes para poder hacer sus pagos. Entonces, si todo lo vamos a manejar de contado, o si vamos a manejar el crédito contado, o vamos a manejar un crédito largo, bueno, ese tipo de cosas se tiene que tener en cuenta aquí porque entonces en la proyección de los ingresos y de los gastos tiene que contemplar ese tipo de situaciones. Entonces, pues no es lo mismo comprar toda la materia prima de contado, porque eso va a tener unas características y vamos a hacer una inversión ahí, Aquí me acabaron de comprarla a regañar de que esta crédito, cosa no se podía comunicar todavía. llevándola, La oferta. tengo yo aquí a Ya un no, lado, acabo de llamar financieros por diciéndome acá. que esta publicidad todavía no se podía. Listo, ahora sí, qué pena ir con la interrupción de pequeño ruido blanco que llaman. Entonces les decía que pues necesitamos tener presente y claro todo eso, esa información que previamente la hemos adquirido en los estudios anteriores para poder determinar este último aspecto acá. Los diferidos indican aquellas inversiones que se van recuperando paulatinamente. Recuerden que también una de las características de las grandes empresas es que también invierten o inyectan capital a otros, no solo pues en un proyecto, sino en varios, y pues de pronto tenemos un retorno de por allá de ese capital a medida de que transcurre el tiempo. Entonces por acá también nos habla, nos hace referencia a eso. También por acá los totales respectivos se ubican en un simulador financiero. Entonces tengan en cuenta que hoy en día tenemos muchas ayudas de tipo software que nos permiten proyectar, que nos permiten hacer análisis, que nos permiten, a partir de datos históricos, datos del comportamiento del sector, de la economía, de las ventas pasadas o anteriores, incluso dentro de la misma empresa, hacer proyecciones, hacer pronósticos para estimar las ventas futuras o los ingresos futuros para la empresa, para la compañía. Entonces aquí pues, también tenemos que hacer uso de y existen diferentes herramientas matemáticas que me permiten hacer esa proyección. Yo sé que la mayoría de ustedes cuando estuvo en el colegio, por ahí en grado 11, casi siempre en la asignatura de emprendimiento nos colocan a desarrollar o a realizar un proyecto. Algunos de ustedes pasaron también por el SENA también está enfocado en la formación en desarrollo de proyectos, entonces también en el SENA pues también organizan diferentes ferias de ese tipo para mostrar los proyectos y entonces uno de los grupos de trabajo que se organizan elaboran y formulan un proyecto y en esta parte pues por lo general, porque como no disponen de las herramientas matemáticas adecuadas o el conocimiento matemático adecuado, entonces esta última etapa o esta última parte
se hace muy, pues, muy por encima, o pues se inventan mucho los datos. Entonces, la proyección de las ventas, de los ingresos, de los gastos y todo eso, pues se hace de forma muy superficial. Realmente casi siempre nos inventamos los datos, porque esos datos que colocamos ahí, en ese tipo de proyectos de colegio, o así como por ejemplo de instituto o del SENA, por decirlo, entonces pues son muy superficiales. Ustedes ya a nivel profesional, entonces ya deberían de manejar o de utilizar herramientas más especializadas y esas cifras que colocamos ahí, pues deben de ser más cercanas a la realidad o más próximas a una realidad por lo menos inmediata, ¿no? Entonces, usar datos históricos de los últimos 6 meses o de los últimos 12 meses que me permitan generar un modelo matemático para proyectar o pronosticar las ventas o los ingresos del sector en el próximo año, por decirlo así. Entonces, utilizar esas proyecciones para nutrir de información esta parte del proyecto. Entonces, como les digo, pues yo sé que la mayoría de ustedes en el colegio montó el proyecto de pastelitos o de panadería o de pulseritas o no sé qué, que es lo que casi siempre montan. Y pues esta etapa del proyecto, porque siempre está incluida dentro de los proyectos, la información que utilizaban pues era más que todo inventada, pues por decirlo así. Entonces inventaban las cifras, pues tratando de acomodarlas de forma tal que siempre diera que se iba a generar una utilidad y que el periodo de retorno de la inversión iba a ser muy corto, entre los 3 y los 6 meses y no sé qué más. Pero en la realidad, pues eso funciona diferente. Por acá nos dicen que la inversión en capital de trabajo, para determinar el capital de trabajo, se deben de tener en cuenta o se deben calcular rubros tales como los siguientes. Entonces, algunos de los que se mencionaban ahorita, el capital para la rotación de los inventarios y la producción que se puede obtener mensualmente con esos inventarios. Esto se refiere al análisis del tiempo que se demora el proyecto en volver a recuperar el dinero destinado a la producción. Entonces, ojo con eso. Se tiene proyectada una inversión inicial para materia prima y no sé qué. Y entonces, ¿cuánto se demora después de entrar a funcionar el proyecto en retornar ese dinero para poder volver a adquirir inventario de productos o de materias primas y volver a comenzar el ciclo? Entonces, a eso se denomina el ciclo de la producción. Entonces, aquí involucramos pues la venta, la compra, las compras de materias primas y la producción como tal. Son varias etapas que están inmersas ahí. Los gastos en los cuales se incurren durante un tiempo determinado. Entonces, recuerden que cuando hacemos esas proyecciones financieras, esos estudios financieros, pues se manejan por periodos de tiempo. Entonces, pues dependiendo de qué tan a mediano o a corto o a largo plazo sea el proyecto, entonces se determinan esos periodos de tiempo para hacer el análisis. Y pues, también depende mucho pues, del tipo de producto que se vaya a ofrecer o que se vaya a comercializar, porque como les mencionaba en sesiones anteriores, pues no es lo mismo vender arepitas o vender buñuelitos o empanadas que son de rotación casi que diaria, a vender otro tipo de productos como, no sé, una nevera o un juego de sala o una alcoba, que son productos de rotación mucho más, de periodos mucho más largos pues de rotación. También me mencionan por acá los gastos financieros en caso de requerir un crédito. Entonces, si para arrancar el proyecto pues nos financiamos o nos apalancamos por una entidad financiera, pues hay que tener en cuenta que cada mes esa inversión inicial o ese crédito que nos conseguimos, pues va a generar unos gastos y hay que tenerlos presentes. Hay que incluirlos dentro de ese estudio financiero porque hay que responder por esa obligación. Y luego la última partecita que nos mencionan aquí, pues la cartera que se va a manejar. Entonces, hasta dónde se da el lujo la empresa o el proyecto de hacer crédito, hasta dónde nos podemos permitir el lujo o darnos el lujo de que los clientes pues tengan un periodo de gracia para el pago de las obligaciones con la empresa. Un segundo elemento entonces hace referencia a los diferidos. El valor de los diferidos está conformado por aquellos cuya recuperación está dada por el tiempo, entonces a tiempo, y que busca darle dicho tiempo durante el desarrollo del proyecto, que luego se van a convertir en gastos y que por supuesto son necesarios para que dicho proyecto se pueda ejecutar. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, los estudios previos. Todo lo que estamos haciendo ahorita incluye gastos, pues si vamos a finiquitar el proyecto,
pues hay que tener en cuenta que algunos de esos estudios pues nos pueden involucrar gastos elevados, pues si son gastos pequeñitos no pasa mayor cosa, pero si previamente tuve que contratar a un ingeniero o a un profesional o a un analista o no sé qué, para que me analizara cierta variable, cierto parámetro, pues esos tienen que incurrir o tienen que caer dentro del proyecto, eso no se puede quedar por ahí en el limbo, pues en el aire. Si hacemos inicialmente algunas pruebas o elaboración de prototipos, entonces eso también tiene que estar incluido o tiene que estar inmerso dentro de el estudio financiero de el proyecto como tal. Entonces, digamos que si vamos a construir, no sé, un nuevo aparato, un nuevo artículo, un nuevo objeto, pues inicialmente sacamos modelos, sacamos prototipos y los vamos puliendo, pero la construcción o la elaboración de esos modelos o prototipos, pues genera gastos, incurre pues en gastos. Entonces, esa Profe, plata de dónde va a salir, dígame, Andrés. pero cierto que por decir estos estudios previos, esas pruebas de prototipos es más como para una empresa que ofrezca un producto, no para una empresa de servicio. Aquí, por ejemplo, para el suyo. Entonces, software. Ujú. Téngalo seguro, Andrés, que por muy bueno que sea el ingeniero, los ingenieros que usted tenga al lado, ahí tenemos varios ingenieros de sistemas aquí en esta sala, el primer modelo o la primera versión del programa no va a ser buena, o pues no va a ser excelente, no va a ser va a cumplir el El que vamos a 100%. sacar. Exactamente. Entonces, usted primero va a sacar una versión, la primera versión. En ingeniería de sistemas, pues es la versión beta del producto. Entonces, sacamos un modelo. Lo podemos ver para que todos me entiendan de lo que estoy hablando. Si ustedes han sido usuarios, me imagino que la mayoría de ustedes permanentes y continuos del sistema operativo Windows. Ustedes ven que, por ejemplo, la mayoría de ustedes tuvo contacto con Windows XP. Me imagino que la mayoría de ustedes, el primer contacto con el sistema operativo Windows fue con Windows XP, una de las más famosas versiones de Windows, por no decir que la mejor que ofreció Microsoft, o por lo menos desde el punto de vista económico, fue una de las más rentables. Entonces, ¿qué pasa? En la primera versión de XP, bueno, listo, funcionó, pero tenía un montón de errores. Entonces, ¿qué tenía? Y detrás de Microsoft, pues hay un montón de ingenieros desarrollando el sistema operativo, pero resulta que son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se lanza, inicialmente se saca una versión de prueba normalmente las casas de software, pues dependiendo del tipo de software, utiliza una muestra, puede ser con universidades o puede ser con empresas, para probar el producto y mirar qué errores se pueden encontrar. Eso es un prototipo. Digamos que pasó ese periodo como de prueba y se lanza al mercado como tal el producto. Entonces, por ahí en el 2001 nos sacan la primera versión de Windows XP. Pero si ustedes miran un poquito la historia o si ustedes estuvieron metidos en ese cuento, se dieron cuenta que XP tuvo muchas versiones después y que periódicamente se lanzaban actualizaciones del software. ¿Por qué? Porque Los se iban en Servipack, contra. profe. Exactamente, en el XP se llamaba SP o Servipack. Entonces, por ejemplo, Windows XP tuvo Servipack 1, Servipack 2, Servipack 3. Y a su vez, cada uno de esos Servipack me permitía generar actualizaciones de software. Hasta principios de este año, enero del 2000, mentira, pero ya eso fue de Windows 7. Windows XP lo cortaron hace tiempo. Los que utilizaron Windows 7 hasta enero, por ejemplo, del 2020, se generó la última actualización de Windows 7. Los que tienen Windows 7 en su computadora ya no van a encontrar más actualizaciones de ese sistema operativo. Entonces, por ejemplo, el periodo de gracia o de vida, pues, antes de una nueva versión de XP, de Windows XP, fue del 2001 al 2007, 2008. Entonces, se lanzaron tres versiones, por decirlo así, Servipack 1, Servipack 2, Servipack 3. Y cada vez pues venía mejorada, ¿no? Venía con los errores corregidos, los errores que se iban encontrando sobre la marcha. Entonces, pues desde todo punto de vista, así no sea un tangible, pues no sea un producto como tal, pues entonces ese costo de prototipos pues tiene unos gastos. Vámonos para otro campo, digamos en la parte de la construcción, por decir algo. Queremos construir un barrio, no sé, una edificación, un edificio. Miren que siempre sacan una casa modelo, que es la que muestran para la venta, pero pues igual con esa se hacen una idea de cuánto, bueno, ya realmente o físicamente los costos reales de
la distribución de los espacios, la iluminación y un montón de cosas más. Ese prototipo, esa casa modelo que al final la terminan, pues esa no tiene todas las características funcionales, la terminan demoliendo o quitando, no sé, pues tiene unos gastos y hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa pues en diferentes sectores de la industria. Pues, por ejemplo, un fabricante de carros, seguro que antes de un carro, de un nuevo modelo de un carro, salir del nuevo modelo de una marca de carros, salir al mercado, previamente tuvieron que hacerle 1000 pruebas. Entonces, elaboraron un prototipo del vehículo, lo probaron, lo ensayaron, encontraron un montón de errores, los corrigieron, volvieron otra vez y los ensayaron y volvieron y los lanzaron al mercado. E incluso en el mercado automotor ustedes lo pueden ver. Entonces salió X versión del carro y cada año pues van saliendo las actualizaciones. Ese cuento del modelo y esas letras que le colocan por allá al final, que porque viene más equipado y viene con otras cosas, pues esa vaina le van aumentando, huevo, le van mejorando o le van corrigiendo errores que se van encontrando en el producto como tal. Entonces, pueden hacer el ejercicio, no sé, trazando la ruta o el avance o el proceso de, no sé, digamos una moto muy popular en nuestro entorno, hablemos de marca aquí, Yamaha, y por ejemplo la Biwis. Entonces todos recuerdan la primera versión de la Biwis, que era esa naranja con esas farolas todas horribles y no sé qué, que era de 2 tiempos y que tragaba aceite, que daba miedo y no sé qué más otras cosas. Entonces, miren que cada año va saliendo un nuevo modelo del mismo producto, pero le van haciendo ciertas modificaciones. Entonces, le van haciendo ciertas adaptaciones. Entonces, todo eso va ligado pues por aquí. Y antes de salir ese producto al mercado, pues se necesita hacer pruebas, pruebas de seguridad, bueno, y un montón de cosas más. Y desde el punto de vista de servicios, como le digo, por ejemplo, el software también pasa por un periodo de esos, con una vaina de esas. Igual también sucede en diferentes tipos de servicios. Hay que primero hacer pruebas y eso incluye o eso nos infiere gastos. Entonces, esos gastos tienen que estar incluidos. Y dentro de ese estudio financiero, pues se determina o se define cómo se van a ir absorbiendo con el desarrollo del proyecto, cómo se absorben esos gastos que tenemos acá. Porque yo no puedo cargar todo al primer mes. De entrada me voy quebrando. Entonces, yo no puedo cargar todo el costo de los prototipos, por ejemplo, o todo el costo de los profesionales que contraté para que me hicieran los estudios en el primer mes de gastos. Eso hay que irlo, o hay que distribuirlo en periodos de tiempo, porque si no la carga del primer mes pues sería grandísima y de entrada ya estaríamos fracasando. Entonces, hay que distribuirlo en los diferentes periodos de tiempo para que se vaya absorbiendo y por acá me dicen entonces en cuántos periodos de tiempo se termina de asumir ese gasto. Por eso por aquí nos dice que se convierten en un gasto. Cada mes tengo que ir absorbiendo un poquitico o amortiguando un poquitico esa inversión que se hace. Por ejemplo, cuando yo alquilo un local o compro un local y necesito hacerle adecuaciones, miren la que aparece aquí, adecuaciones locativas. Entonces, ese gasto hay que hacerlo ya para poder funcionar, para poder entrar en funcionamiento, hay que adecuarlo. Pero yo no puedo cargar ese gasto directamente al primer mes de gastos porque se elevarían considerablemente. Entonces debo de distribuirlo en diferentes periodos de tiempo y en cada uno de ellos pues se va asumiendo como un gasto. Por ejemplo, si aquí nos hablan de gastos de inauguración, entonces digamos que vamos a lanzar un nuevo producto y vamos a hacer toda una campaña publicitaria y no sé qué más, o vamos a hacer algún tipo de evento o de actividad de corte social, para dar a conocer el producto, entonces eso también tiene unos gastos y pues no podemos asumir que de entrada en el primer mes vamos a vincular todo ese rubro, lo vamos distribuyendo. Entonces, por aquí nos dicen que de esta forma el plan de inversiones va a quedar aquí, marcado en valor de los activos, ese sí, pues la inversión que se hace en maquinaria, en muebles y enseres, en vehículos, bueno, todo ese tipo de cosas. Si se compró el local, pues entonces el local donde estamos. Los diferidos, entonces eso a que hacemos referencia ahí, y el capital de trabajo. Pero aquí simplemente me hacen toda esta información, pues sale, como les digo, de los estudios previos que hemos hecho, y aquí entonces simplemente calculamos o hacemos el total de esa inversión. Entonces ya llegamos a un número redondo, llegamos a una cifra redonda. Esa es la primera partecita en este estudio, y determinar cuánto es el costo de la inversión. Luego viene la proyección entonces de los ingresos y de los gastos,
Entonces, aquí nos dicen que en el estudio de mercado se han calculado las unidades a vender mes a mes. Esto viene de arriba. Entonces, cuando usted hizo la encuesta y le preguntó a sus potenciales clientes con qué recurrencia o con qué frecuencia adquiere este producto, entonces él le dijo que cada 15 días o que cada 8 días o que cada mes o que cada año compra el producto. Entonces, yo con esa información realizo la proyección. También me puedo soportar en los números o en las cifras que tiene el sector, que tiene la competencia, porque pues cada año se sacan esos valores, cuánto creció el sector no sé qué o el sector no sé dónde, de cuánto fueron las ventas de tal sector. Entonces yo podría apoyarme un poquitico en esa información para definir aquí esto de cuánto más o menos voy a o aspiro a vender en el mes, teniendo en cuenta el estudio que realicé y teniendo en cuenta las cifras que hay disponibles en el mercado sobre mi actividad comercial. Entonces, al definir los precios de los productos, que ya lo hicimos por ahí arriba, se hacen las operaciones que permitan definir la proyección de las ventas ya en moneda, en pesos. Entonces, si yo aspiro a vender 1000 unidades del producto en el primer mes y yo ya sé cuál es el precio porque ya lo establecimos por ahí arriba del producto, entonces yo ya sé cuánto van a ser mis ventas en ese periodo de tiempo. Entonces ya estoy hablando de dinero, ya estoy hablando de plata, ya tengo una proyección de esas ventas. Asimismo, se tienen estipulados otros ingresos que deben tener en cuenta en este plan. Entonces, por decir algo, si yo cogí parte del capital de inversión en el proyecto y lo invertí en otra cosa, por ejemplo, invertí en un CDT o invertí en la bolsa, compré acciones de Ecopetrol que están por el suelo, o compré las acciones de Avianca que ya se quebró y ya no valen un peso, entonces debo de tener en cuenta que en esa proyección de ingresos, entonces por periodo de tiempo, eso me va a generar una, por decir algo, un ingreso o una utilidad. Entonces, si yo cojo un capital y lo invierto, no sé, digamos en lo más simple, en una cuenta de ahorros, entonces eso me genera unos intereses cada mes o cada periodo de tiempo, o en un CDT que lo ponga a 3 meses o a un mes o a 6 meses. Entonces, eso me genera unos intereses, son una especie de utilidades pues que en ese tipo de ejemplo que le estoy colocando ahí no da mucho, pero si lo invierto en la bolsa o lo invierto en acciones de X compañía, o yo compré dólares el año pasado que estaban a 3.000 y ahora está a 4.000, entonces ahí tengo una diferencia en capital considerable dependiendo del monto que haya comprado. Entonces muchas empresas también tienen esa costumbre de coger una parte del capital e invertirla en otro tipo de negocios y entonces eso genera unas utilidades o también puede generar unas pérdidas, pero pues normalmente se proyecta como utilidad, entonces eso hace parte de otros ingresos como tal. Entonces se calculan o se tienen en cuenta ahí. Aquí nos dicen que tenemos esto de los otros ingresos. En el estudio de mercado se han calculado unidades a vender mes a mes y luego, y luego de tenerlo mes a mes se proyecta al año, a los años, bueno, definiendo por año. Entonces aquí aparece un ejemplito, por ejemplo, de entonces, el primer mes, ¿cuáles son las ventas proyectadas? En el segundo mes, así a un periodo de 12 meses para completar el año. Recuerden que para realizar estos valores, pues también puedo utilizar herramientas matemáticas o herramientas de software que me permiten proyectar, que me permiten hacer pronósticos. Entonces, poder soportar esta información. Esta es la que yo les decía a ustedes más o menos, que es la que nos inventamos. Entonces, en esos proyectos de colegio nos las inventamos. Colocamos aquí que en el primer mes va a vender tantos helados, en el segundo tantos helados y así. Bueno, aquí se le adiciona o se le complementa pues con el IVA que se tiene que pagar o que se debe retener, las diferentes retenciones de fuente que se tengan en cuenta y los otros ingresos netos que tengamos por diferentes parámetros. Y al final se hace el total de los ingresos que vamos a tener mes a mes, mes a mes. Se hace exactamente el mismo ejercicio con los egresos, o sea, con los gastos. Entonces, también mes a mes se hace el cuadro de gastos a los cuales incurre la empresa o el proyecto. Entonces, gastos de producción, entonces todo lo que tiene que ver pues con la materia prima y todos los insumos y todo ese cuento. Salarios, prestaciones sociales, parafiscales, todo esto está metido aquí dentro de producción. Entonces, también en administración encontramos gastos de salarios, prestaciones parafiscales, capacitación del personal, costo del arriendo, los servicios públicos, la papelería que utilice, los impuestos de industria y comercio, registro mercantil,
honorarios que paguemos, transporte, afiliaciones, seguros, bueno, acá hay un montón, aquí mencionan un montón. Todos estos a tener en cuenta, la depreciación de la maquinaria, de los vehículos, del local, el mantenimiento que tenga que hacerle a los equipos, el combustible que tengo que echarle a los vehículos, a los carros, a las motos, lo que utilice, lo que me gasto en aseo, lo que me gasto en la señora de los tintos, la de servicios generales. Bueno, toda esa vaina son gastos. Normalmente en los proyectos, emprendimientos de personas que no tienen capacitación en esto, pues de aquí contemplan un par de cosas, pero omiten el resto y miren todos los gastos que se generan. Entonces se hace la proyección mes a mes de esto. Dios mío, ya me acabó el tiempo. Me queda menos de un minutico. Entonces, pues se contrastan los dos para producir las utilidades. Entonces, después de tener los ingresos, pues hacemos la resta con los egresos y se sacan las utilidades del proyecto. Bueno, no alcancé a terminarlo hoy, la próxima clase lo miramos porque ya me va a cortar. Entonces me voy despidiendo, muchachos. Que tengan buen fin de semana, se me cuidan mucho y nos vemos la próxima. Igual a ustedes. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias. Ah, No, Listo. muchachos. Que estén Gracias, bien, profe. muchachos. Muchachos.